Con Bitcoin celebrando su cumpleaños número 16, estoy convencido de que estas elecciones son cruciales para el futuro de XRP y otras altcoins. Nos encontramos en un momento decisivo para identificar los riesgos políticos que podrían impactar la industria de las criptomonedas dependiendo del candidato que resulte elegido. Esta semana es vital para estar atentos a los acontecimientos y tomar las mejores decisiones para nuestros propios portafolios, especialmente con la esperada decisión de la Reserva Federal sobre el recorte de tasas este mismo jueves. Ya estamos oficialmente en la semana de las elecciones presidenciales, pero ¿qué ocurre con el mercado de valores antes del día de las elecciones y qué debe hacer usted con su portafolio? Desde 1920, los rendimientos antes y después del día de las elecciones han sido muy diferentes. Les voy a contar al final de este video el análisis que ha hecho The Covacy Letter al respecto. Quédense conmigo hasta el final para descubrir cómo los eventos de esta semana podrían sacudir los precios de las criptomonedas. Recuerden que eso no debe ser considerado asesoría financiera. Cada uno debe tomar sus propias decisiones de inversión. Y además, deben tener mucho cuidado con sus criptos, siempre protegerlas. Busquen cómo cuidar sus propias cripto en una billetera fría como esta de Tangent o una Ledger como esta. Cuidado, busquen siempre el link oficial. No las compren en cualquier lugar. Les dejo los links en la descripción de este video con descuentos imperdibles. Estas elecciones han estado llenas de giros inesperados. Un candidato fue reemplazado tras ser cuestionada su capacidad para continuar en la contienda, mientras que otro sobrevivió a un atentado en pleno discurso. En medio de intensas discusiones, las criptomonedas han asumido un papel protagónico. Los super PACs Fairshake y ProCrypto Super PAC Defend American Jobs han lanzado campañas televisivas no solo en apoyo a Donald Trump. En un mundo donde la innovación impulsa el progreso, Donald Trump se sitúa a la vanguardia de la revolución tecnológica de Estados Unidos. Garantizaremos que el futuro de las criptomonedas y el futuro de Bitcoin se construyan en Estados Unidos. Lo mantendremos aquí. Bajo el liderazgo de Donald Trump, aprovecharemos el poder de Bitcoin, creando miles de empleos, fomentando la innovación y colocando a Estados Unidos a la vanguardia de la tecnología financiera. Y en lugar de atacar a las industrias del futuro, las abrazaremos, incluyendo convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas y Bitcoin. Vote a Trump por empleos estadounidenses, innovación estadounidense y un futuro digital en el que Estados Unidos sea líder. Sino también a candidatos al Senado como Dave McCormick de Pensilvania, Ted Cruz de Texas y John Deaton en Massachusetts. Los Super PACs son entidades sin ánimo de lucro que apoyan a candidatos en los Estados Unidos. Han sido fundamentales en esta contienda. Super PAC se refiere a equipos de acción política a favor de las criptomonedas. Fairshake ha recibido donaciones de Ripple por $25 millones, además de aportes de Coinbase y Horowitz, que en total superan los $204 millones. Por su parte, Defend American Jobs ya ha invertido más de $40 millones en Ohio, Pensilvania y Texas. En Ohio, Bernie Moreno busca desbancar a Sherrod Brown, quien lleva 4 periodos como senador y dirige el comité bancario con el apoyo de su aliada clave, Elizabeth Warren. Warren lucha por mantener su escaño frente a John Deaton, un abogado que ha realizado una labor increíble apoyando a los senadores de XRP en el controvertido caso de la SEC contra Ripple. Elon Musk, Brad Garlinghouse y Brian Armstrong han expresado abiertamente su apoyo a Deaton para el Senado, reconociendo su dedicación al mundo cripto, mientras que critican la labor de Elizabeth Warren y su respaldo a Gary Gensler en la SEC. Esta sería una victoria inmensa para nosotros los tenedores de XRP. Miren, esto escribió Brian Armstrong al respecto en X.com. Los criptoposeedores en Massachusetts deberían darse cuenta de que la senadora Warren es la que consiguió a Gary Gensler su trabajo y lo animó a, entre comillas, ilegalmente tratar de matar a la industria cripto en América. Afortunadamente no tuvieron éxito ya que nosotros y otros nos defendimos. Ella está en contra de la libertad, piensa que el gobierno debe dirigir todos los servicios financieros, sin mirar a lo que pasa en China, y ha hecho un enorme daño a este país. Tenemos a 2 senadores que de ser elegidos eliminarán a 2 figuras que han obstaculizado el crecimiento de la industria cripto en los Estados Unidos. También está Dave McCormick. No solo apoya la minería de Bitcoin, sino que también comprende que la innovación en blockchain es crucial para el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos.
El propio Trump ha declarado que no quiere que las criptomonedas se vayan a otros países, las quiere dentro de sus fronteras. Desde su aparición en la conferencia Bitcoin 2024 junto a Robert Kennedy Jr., que luego se unió a su campaña, Trump ha sido un ferviente defensor del mundo cripto, mencionando a Bitcoin en sus discursos de manera constante. ¿Será que solo apoya Bitcoin? No lo creo. Para él es ilógico cobrar impuestos sobre Bitcoin, ya que la considera una moneda. Tampoco impondrá impuestos a las criptomonedas estadounidenses, mencionando directamente a XRP entre las beneficiadas y refiriéndose a Ethereum como una moneda extranjera a la cual sí le cobrará impuestos. Paralelamente, se está llevando a cabo un tour pro cripto en 5 de los estados indecisos, conocidos en Estados Unidos como Swing States. Han creado una organización llamada Stand with Crypto, que podría traducirse como Apoyemos a las cripto. En su página web muestran qué políticos apoyan las criptomonedas y cuáles no, y presentan eventos como el concierto de Black Keys. Además, destacan que en Estados Unidos hay 52 millones de apasionados por las criptomonedas. Por otro lado, el director de inversiones de Bitwise, Matt Hogan, cree que las criptomonedas ya han ganado las elecciones. Oigamos lo que dice en esta entrevista de CoinDesk. Bueno, es un momento muy interesante, diría yo, en los mercados de criptomonedas. Así que gustaría empezar con una pregunta amplia en este programa. ¿Qué estás viendo recientemente? Puede que esté pensando un poco en las elecciones. Tal vez, solo un poco, ya sabes, desde mi perspectiva, donde me siento, en realidad creo que este es uno de los mejores momentos para comprar Bitcoin y cripto que puedo recordar en los últimos años. Creo que gran parte del riesgo en este mercado se ha reducido y el mercado está sentado al margen, a la espera de las elecciones. Pero mi opinión principal es que el cripto ya ha ganado las elecciones, independientemente de lo que suceda el 5 de noviembre. Washington se está moviendo en una dirección más favorable para el cripto y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que el mercado se mueva a nuevos máximos históricos. Así que estoy sentado aquí esperando mi momento, pero muy optimista acerca de hacia dónde vamos en los próximos meses. Es realmente interesante y tiene razón. Matt Hogan afirma que el 99.7% de las billeteras de Bitcoin están en positivo hoy en día. Espera que Bitcoin rompa el nivel de los $73,000, lo que podría desencadenar un movimiento muy fuerte hasta los $100,000, ya que en estos niveles, por encima del máximo histórico, no habrá inversionistas ansiosos por vender, solo para ganar más. Matt Hogan tiene razón, todos los amantes de las criptomonedas hemos ganado, ya que Bitcoin ha alcanzado un reconocimiento significativo a nivel mundial. Bitwise ya ha presentado su solicitud para un ETF de XRP y espera que no solo se valorice XRP, sino que también ve un futuro prometedor para el precio de Ethereum, superando a Solana en caso de que Kamala gane. ¿Y por qué lo digo? Porque estas dos monedas, junto con Bitcoin, ya tienen claridad legal que establece que no son activos ni valores, mientras que otras criptomonedas aún no tienen ese estatus legal. Para cubrir todos los frentes, el fundador de Ripple, Chris Larsen, también ha apoyado a Kamala, buscando que su gobierno tenga en cuenta esa industria si es elegida. Pocos entienden, o pocos entendemos, este apoyo, ya que Kamala no ha mencionado Bitcoin en ninguno de sus discursos y durante el gobierno del presidente Biden, siendo ella vicepresidenta, han atacado sin piedad esta nueva industria. Sin embargo, ha destacado la tecnología como una parte esencial del crecimiento de la economía norteamericana. Este mensaje es un poco vago a pesar de contar con el apoyo de Mark Cuban en su equipo, otro conocedor de las criptomonedas. Claro que a él le han dado mucho palo últimamente. Después de las elecciones, la Reserva Federal tomará una decisión sobre un recorte de tasas y el mercado apuesta actualmente por una reducción de 25 puntos básicos. La liquidez que generará este movimiento puede impulsar al bull run del 2025. Estén muy atentos. Ahora sí miremos el análisis de Covey Letter, quien cree que es probable que los mercados estén contemplando que el Partido Republicano gane. Cabe señalar que independiente de quién gane, si sea un republicano o un demócrata, el mercado ha registrado una rentabilidad media positiva durante los años electorales. Desde 1928, el S&P 500 ha obtenido una rentabilidad media de 11.3% durante los años electorales. 19 de los 23 años, 83%, arrojan un rendimiento positivo. Por último, he aquí una representación visual de los rendimientos del S&P 500 durante los últimos 24 años electorales.
Desde la década de 1940, solo 2008 y 2000 han arrojado rentabilidades negativas. Esto también ocurrió durante la crisis financiera y la burbuja.com. ¿Será que el 2024 será diferente? Y para concluir, les traigo la liquidez que se ha generado este inicio de noviembre con la liberación de tokens XRP del escrow de Ripple. Escrow, para el que no lo sepa, es ese fideicomiso donde se guardan los XRP durante el tiempo que se ha pronosticado de aquí al 2027 y que Ripple lo tiene muy claro en el white paper. El escrow tiene 38.7 mil millones de tokens que vienen bajando de un valor inicial de los 55 mil millones. Eso es muy positivo para la liquidez del token y la evolución del precio a futuro. Así, el rango de los 50 a 52 centavos se mantiene sólido con los 48 centavos como un soporte y un futuro resurgimiento hacia los 55 centavos como primera parada para luego buscar los 58 y los 66 centavos. Yo personalmente espero que XRP busque los 74 centavos de ahí en adelante a inicios del 2025 y el 1.24 hacia abril del 2025. No olviden la gran oportunidad que tienen usando el link de referidos de Bitget que les comparto en la descripción de este video. Les devuelven el 20% de las comisiones de trading. Es increíble, aprovechen, no lo dejen ahí a la deriva. Miren, Bitcoin está a la espera de los movimientos financieros de esta semana, con el dedo puesto en el gatillo, listo para disparar su precio a la luna. Mientras que vemos un precio de cercano a su máximo histórico, salió la noticia de un nuevo plan de Michael Saylor por aumentar su posesión de Bitcoin mediante el endeudamiento de 42 mil millones de dólares en 3 años para su empresa de MicroStrategy. Hace poco hice uno de los videos más interesantes que yo personalmente he hecho en el canal, hablando de su estrategia para crecer la empresa en más de 40x. Los invito a que vean ese video para que entiendan lo que ustedes podrían hacer apostándole a esta criptomoneda y a esa misma estrategia. Muy buenos días, espero que toda esta información les sirva. Nos vemos en la próxima y no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Chao.